aunque en el contexto colombiano yo soy tal vez el árabe retrasado en cuanto a estos aspectos, pero en los contextos árabes yo soy el progre que plantea cosas que ellos no plantean, que habla de que yo sí soy una persona musulmana, mantengo mi fe, pero yo sí apoyo y creo en los derechos de las diversidades sexuales. Es una cosa que yo lo digo también con mis amigos, ¿sabes? Que me llaman gay, ¿no? De que nosotros tenemos muchísimas etapas a lo largo de la vida, no las etapas sociales como la niñez, la adolescencia, no, sino que en un mes podemos ser múltiples personalidades y múltiples personas, ¿cierto? Que cómo no mirar con compasión al otro, porque no sabemos qué está viviendo el otro ni de dónde viene además. Violencia yo he cometido y he recibido mucha también. Y no solamente la violencia grande, sino la violencia pequeña. La gente ha sido muy agresiva también conmigo a raíz de mi agresividad, pequeña y grande, ¿no? Entonces, también no he tenido muchos espacios de conversación como este, como el que tuve con mi amigo Juan David, con el que tuve con mis amigas mujeres sobre este tema, pero con compasión. Shh. Buenas, buenas las tengan, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a un capítulo más de Entre Manes, conversaciones entre hombres, amigos, conocidos, personas que se han atravesado en el camino, que vienen a enseñarnos un montón de cosas desde su quehacer diario, desde su experiencia vivida, desde lo que vivieron cuando niños, donde vivieron, de lo que son ahorita. Entonces, pues bueno, chévere que estén aquí conectados, conectadas. Recordarles, estamos en Instagram, estamos en TikTok como @entremanespodcast, y para escuchar todos los capítulos los encuentran en Spotify, Apple Podcast y YouTube como Entremanes también. Entonces hoy le damos la bienvenida a Ahmed. ¿Cómo estás? Bien, bien, Juan, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Qué te trae por acá? ¿Por acá a tu casa o a Colombia o al mundo? Por aquí a mi casa. Pues vengo para conocernos primero. Queríamos tomar un café y bueno, lo tomamos conversando juntos, charlando. Y para grabar este podcast entre manes, que me parece muy interesante idea, charlar sobre estos temas entre hombres, ¿no? Sí, gracias, genuinamente te doy las gracias por estar acá. Bienvenido a mí, nuestra casa también, que yo creo que es la manera en que uno hace comunidad también, abriendo las puertas de la intimidad, y qué más íntimo que la propia casa, ¿no? Pues bueno, a mí se me hace muy interesante, sobre todo como tu recorrido, un poco cacharreando, hay un poco leyendo sobre ti, pero entonces antes de arrancar, me gustaría, ¿sabes cómo te podría presentar? Como periodista, poeta, viajero, filólogo, de un montón de maneras, pero no quiero preguntarte quién eres, sino qué quieres compartir de ti hoy, Ya. para empezar. Pues a mí me gusta mucho la idea de poder adquirir em, como lo que la gente usa como etiquetas para presentar a alguien y luego dejarlo. Entonces, Ok. en cuanto al oficio, que es la cosa por la que la gente suele presentarse, em, yo me dedicaba a diferentes cosas, entonces lo de poeta es como lo global, que desde niño, desde antes de saber qué es poeta, escribo poesía. Y luego ya esto se volvió algo serio, ¿no? Publiqué un libro, luego otro, luego de camino a otros. Entonces sí, parece que soy poeta, no solamente en mi manera de ser y sentir, como lo son mucha gente, pero también en el oficio. Me dedico a eso. Me dedico a escribir poesía principalmente. Ok. Y con la poesía he dado clases, la mitad de mi vida he dado clases de lenguas y literatura, de creación literaria. Pues sí, el oficio de dar clases yo lo tengo ahí y lo que me interesa en el momento lo enseño. Ok. Depende de a qué me dedique, ¿no? Y luego empecé con el periodismo en Colombia, pero esto sí es una cosa, desde la infancia yo quería hacer eso. Ok. Quería dedicarme a trabajar en el mundo de la comunicación, pero terminé estudiando otra cosa o empecé estudiando otra cosa y terminé aquí. Entonces empecé el periodismo tarde. Cuando llegué a Colombia empecé a escribir sobre Latinoamérica y luego de repente me llamaron cuando capturaron al Maduro. Bueno, mucho antes querían que fuera a trabajar en Venezuela como corresponsal de televisión, entonces ahora soy principalmente en el oficio como corresponsal de televisión. No sé, más que soy intérprete simultáneo,
Ya. Es como de las cosas que más he hecho. Traduzco literatura Del árabe. entre el árabe y el español. Ya. Esos son los oficios, ¿no? Pero ¿cómo me gustaría presentarme? Soy Ahmed Mohsen, eh, un colombo egipcio. Ajá. Eh, Felicitaciones, me Gracias. ayer recibí tu cédula. Ayer recibí la cédula y tomé una foto de mi cédula de extranjería Ajá. arriba y luego mi cédula de ciudadanía, ¿no? Con 6 años de diferencia. Una dice unos datos muy distintos que la otra, ¿no? Una dice migrante, egipcio, con fecha de vencimiento del 2020 y la otra ya tiene colores. Dice que es colombiano. Qué loco, se me hace muy loco ahora que lo mencionas, que una identificación dentro del término identidad venza. Claro. Es como en ese momento dejas de ser, Ujú. dejas de ser. Estuve un mes y medio, un año y medio en Colombia sin mi pasaporte y por consiguiente mi cédula vigente. Entonces mi único documento de identidad en la vida ha sido esa cédula que yo todavía conservo, que venció en el 2020, que tiene una cara de alguien que no lo podemos ubicar ahora en ninguna parte. Se busca. Por ahí en Palomino está. Se quedó ahí. Sale el río Palomino haciendo tubing. Nací en Egipto, en el Cairo, de una pareja, uno migrante. Mi papá trabajó toda su vida en el Golfo, murió a los 50 cuando yo tenía 15 años, era artesano. Inmigrante, perdóname, te interrumpo. ¿De dónde? Él es egipcio, Ah, bueno, era, para el mundo es para mí, egipcio, y toda su vida fue migrante en el Golfo. ya. En esa época, los hombres egipcios se casaban y luego se dedicaban a trabajar en el Golfo. El Golfo para los egipcios era Venezuela para Colombia en la época dorada del petróleo venezolano. Entonces iban a trabajar ahí, él fue carpintero de construcción en Abu Dhabi, luego fue a Arabia Saudita, trabajó en todo, hasta que decidió cambiar su oficio a la artesanía. Traía artesanías de Egipto y la vendía en Arabia Saudita. Mi madre es una mujer pueblerina de un pueblo del campo egipcio del Delta, que se casó con mi padre por una casualidad de la vida. Él buscaba alguien con quien hacer familia. Él es de la capital, en el servicio militar conoció a alguien que conoce a mi mamá del pueblo, fue a verla. Fue un matrimonio como en Occidente lo llaman arreglado, Ya. allá no lo llamamos así, sino lo llamamos matrimonio simplemente. Entonces fue a pedirle la mano, se casaron, fueron juntos, entonces mi mamá se convirtió en una migrante del pueblo a la capital sin familia allá y mi padre pues en otro país Claro. y ahí vivió toda su vida. Entonces nací yo en esa familia con 3 hermanas que todavía viven en Egipto. Estudié en la Universidad Filología Hispánica, así la llaman en Salamanca, donde hice el Erasmus, pero en el Cairo es la Facultad de Letras, la Universidad del Cairo. Fui a España, volví, luego vine a Colombia y esto es como lo que soy, ¿no? Uno puede seguir hablando de lo que es Sí, es que, para siempre y puede no encontrar nada para decir. Yo estoy más cercano a no encontrar nada. que de hecho en estas conversaciones nos hemos dado cuenta que el preguntar quién eres es tan atrevido en términos de ¿qué quieres que te cuente de mí? De toda la historia que soy, de la historia, pues te puedo contar de mis ancestros, un poco como acabas de hacer, que me pareció bellísimo la historia, que creo que nadie lo había hecho. De las personas con las que hemos charlado, creo que nadie había hablado de sus padres como de allí vengo, que eso también uno es. Esto es lo que soy. Sí, claro, La mezcla entre muy ese lindo. man y esa mujer Es cierto, es lo que soy. es cierto, una paleta de colores que Que de ya uno va en la vida con el trajín de la vida, pero uno viene de ahí, como tú lo dijiste. De ahí vengo, luego pues cambio, ¿no? Pero esa es la masa que le dan a uno, claro. porque ellos son los que te forman en tus primeros 18 años sin tu voluntad de decidir, no quiero ser así. No, ellos te forman así. Es como Dios, ¿no? Nos crea así. Y luego nosotros hacemos con esto lo que podamos, lo que está en nuestras manos, pero no podemos cambiar nuestras manos. Totalmente. Me generó la duda, en Egipto también la mayoría es a los 18. Sí. Ya. Bueno, no, pues muchas gracias por compartir esto que nos acabas de compartir, bellísimo, de esta masa madre de donde Sí, viene. esta más, que además como me encanta porque la masa madre sigue siempre, ¿no? Sigue siempre. Hacen de ella cosas y sigue la masa madre. El sort of, ahí está. Bueno, chévere, tenemos una dinámica dentro de los podcasts y es que rompemos un poquito el hielo para calentarnos haciendo unas preguntas que además van a llevar un poquito el hilo
de los temas que vamos a tratar como a lo largo de esta conversación. Entonces, sí o no es lo que tienes que responder. Me ¿Va? encantan las preguntas con pocas palabras. Me encantan las pocas palabras. Bueno, la primera es, ¿te consideras feminista? Sí. Ahora, Si el hombre paga la cena, ¿es machismo? no, ¿Has cambiado tus principios morales viviendo en otra cultura? mucho. ¿Te has cuestionado el por qué te identificas como hombre? Sí. ¿Un buen hombre debe cultivar su espiritualidad? Un buen ser humano, sí. Y bueno, esta es la más importante porque además va a definir muchas cosas de cómo vamos a llevar esta conversación. Y es que ¿selección Colombia mejor que selección de Egipto? No. En el último mundial, lo siento. Antes del partido de Egipto-Argentina, pensaba que sí. O sea, yo tenía la chaqueta de Colombia, la camiseta de Egipto, y para mí Colombia iba mucho más lejos que Egipto. Pero en este mundial, Egipto fue de las mejores selecciones. Ese partido de Egipto-Argentina estuvo espectacular. Sí, no, y todos los partidos de Egipto realmente nos sorprendieron a los Sí, egipcios. sorprendió. Sí, Nosotros no esperábamos eso. ¿verdad? Nosotros ganamos nuestro primer partido de la historia del mundial, este mundial. Nunca habíamos ganado ni un partido. O sea, nosotros no íbamos a los mundiales. Claro, wow. Sí. Bueno, no, qué chimba. Listo. Pues arranquemos. Hay algo que mencionas ahorita de tu contexto y es que, pues principalmente de esa raíz donde creces, de donde además se acomodan un montón de nuestros principios, que me parece chévere este de cómo se acomodan nuestros principios morales, pues es en Egipto, ¿no? Una cultura que a ojos de el otro lado del hemisferio, pues es muy diferente en muchas cosas, ¿no? En temas, por ejemplo, como con el alcohol, ¿no? Como hoy te estás tomando una No, no pueden ver en Egipto que estoy tomando eso. No lo pueden transmitir en Egipto, por favor. Egipcios, no vean eso. ¿Por qué? Porque los musulmanes no tomamos alcohol. Yo soy musulmán, yo voy a la mezquita acá, me identifico como una persona musulmana. Bueno, tomo públicamente, pero en Egipto no voy a ir a tomar frente al mundo esto porque pues he decidido dejar de provocar al mundo. Claro. Y sí, como hay ciertas decisiones que uno toma para no... No, y yo creo que también, porque bueno, también está bueno incomodar cuando de ese incomodar viene un aprendizaje, pero hay otras cosas que es respetar esos principios de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que se equipara a cosas como de que yo puedo ir a misa con mis padres, ¿sabes? Sí, Sí, sí. entonces es como, y lo hago como un momento solemne de ellos y por ende mío, en ese momento en el que yo estoy, a pesar de que mis creencias pues sean diferentes. Creo que es lo mismo. Sí, Sí. lo hago desde esa lógica. Chévere. Pero entonces volviendo a esto, hay muchas cosas que se pueden ver como diferentes y sobre todo en estos roles de género entre hombre y mujer, la mujer por supuesto mucho más cubierta y entonces estas turistas que se visten de una manera, hablando específicamente de la mujer, pues cierto, como puede llegar a ser mal visto. Entonces dentro de este construirte como hombre, ¿cierto? Te construyes desde una cultura que tiene unas bases y empiezas vas a estudias en España un tiempo y luego vienes en Colombia, te haces colombiano. Entonces, pues hoy, ¿cómo se ven contrastadas de tu crianza a hoy en día como hombre? Yo sí viví toda mi vida hasta los 24 años en Egipto sin vivir en otro lugar. Pero mi ¿En primer... el Cairo, sin En el vivir en Cairo. otro lugar? Pues sí, ¿O vivir dentro mucho de tiempo. Egipto? No, 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 solo Ya. en el Cairo. Y perdóname, desde el desconocimiento, digamos, pasa que como colombianos igual tenemos un montón de culturas de la costa, somos muy diferentes a el centro, desde creencias, desde formas. ¿Pasa lo mismo en Egipto? Claramente, y esto sí tiene mucho que ver con mi historia personal, porque mi madre no es del Cairo, Claro. mi madre es del campo. Yo nací en el Cairo, mi padre sí era del Cairo, pero no estaba. Entonces yo nací en una casa donde la única figura maternal, paternal, siempre mi mamá nos decía que ella era el padre y la madre porque era la realidad, ¿no? Antes y después de que muriera mi padre. Entonces era una persona que no era de la ciudad. Y esto hacía que ella se preocupara mucho por la crianza de sus hijos, porque los estaba criando en un lugar que no era, no, ella no estaba en su yeré, como dicen en la costa, ¿no? Ay. Yo soy un colombiano de origen costeño y egipcio, pero mi origen colombiano es costeño. Entonces, de entrada, sí, yo no nazco con una madre que no era del lugar. Yo nazco y crezco siendo del lugar. Pero entonces hay un contraste siempre en la crianza,
porque mi mamá quería protegerme mucho, no quería que yo anduviera ahí en la calle de la capital donde los niños son mal educados. Entonces ella quería que yo fuera un niño bien. Entonces no me dejaba salir a jugar a la calle hasta quinto de primaria y todos los niños del barrio jugaban desde antes de entrar al colegio. Estaban ahí en la calle, pero yo los veía desde la ventana, ¿no? Entonces esto fue como la infancia, una infancia de protección, en la que yo era un niño bastante solitario, muy ñoño, sin estudiar, y que le gustaba mucho el fútbol y los dibujos animados, y que se quedaba solo en las tardes, ahí, en una casa donde había 4 mujeres, mi mamá y mis 3 hermanas. Pero yo no hacía parte del mundo femenino de ellas. Estaba viviendo con un mundo de mujeres, pero no estaba involucrado. Em, luego, Y perdóname, mm, ¿cómo es este mundo de mujeres allí? en mi casa, Sí, comparándolo con sí, la cultura colombiana. el otro día estaba con un amigo sudanés, artista, que vino al Festival Gabo a Bogotá, se llama Khalid El. Los dos estábamos en una charla con 2 personas colombianas, creo. Y él dijo una cosa que me pareció de las más interesantes, hablando de tu pregunta, ¿no? De la idea de la gente sobre nuestro mundo, el mundo árabe y musulmán, y de la realidad de nuestro mundo también. Y él hizo una distinción que yo le dije, la voy a usar siempre. La distinción entre el mundo privado y el mundo público. Todas las ideas que tiene el mundo occidental sobre nuestro mundo vienen de la vida pública, pero nadie sabe cómo es la vida íntima privada, por la que preguntas tú, ¿no? Porque en mi casa las mujeres no se cubren, porque están en la casa. Claro. Entonces todos los hombres árabes, su idea de la mujer no es una mujer cubierta, porque vive con su madre, sus hermanas, sus tías y las ve normal, como las ve con ropa en la casa normal. Entonces, de entrada, nuestra idea de la mujer no es la idea de la mujer que tienen los occidentales. Normal, yo era niño, mis hermanas eran niñas y nos empolatábamos, ¿cómo? No recuerdo. Volábamos, Sí, me daba eso. Y ellas me bañaban, yo era el menor. Entonces sí, pero luego en algunos de los poemas yo escribo sobre el momento en el que la sangre separa a la hermana más cercana a mí en la infancia de mí. Yo digo la sangre simplemente, ¿no? En el poema, pero yo me refiero al periodo, Ajá. que es cuando empieza la adolescencia de las chicas y ellas ya empiezan a explorar su sexualidad y sus experiencias con los chicos, y todo esto ya es muy escondido de la propia casa y por consiguiente de mí, ¿no? De mi mamá, que mi mamá no sabía, pero ya empezaba a ver que mis hermanas estaban con sus amigas conociendo el mundo y yo observando siempre, ¿no? Viendo cómo se desarrolla y también viendo la gran autoridad con la que ejercía mi mamá la crianza de mis hermanas, que intentaba ejercer una autoridad igual conmigo, pero yo podía zafarme mucho más que mis hermanas. Y también ahí empiezo yo a ver que los niños pueden escapar de la mano dura de la mamá o del papá mucho más que las niñas, ¿no? Entonces, como siento que ahora viéndolo en retrospectiva, porque no creo que siendo niño me daba cuenta de esas cosas, pero uno retiene los recuerdos. Entonces yo recuerdo esa infancia, pero también recuerdo compartir mucho con mis hermanas. Em, Solo que en algún momento, como te digo, sentí que mi mundo no era el mundo de ellas. Entonces empecé a buscar mi mundo interior y exterior por fuera, hasta que pude salir de la casa y ya, no volví a la casa desde que salí. Como cuando empecé a jugar a la calle y luego vino la revolución a los 15 años y empecé ya como a tener una vida fuera de la casa, no he vuelto a pasar la mayoría de mi tiempo a la casa. Fui el mundo. Voy a España y el choque realmente no tenía que ver con la cultura, porque yo había empezado a estudiar lengua y literatura hispánicas en Egipto, entonces estaba en los contextos de las embajadas latinas, de vez en cuando trabajaba con personas extranjeras, empezaba a dar clases a personas de Estados Unidos, entonces no sentí que tuve un choque cultural en cuanto a esto, pero sí pasé en España a empezar mi vida sexual, empezar mis relaciones sentimentales con mujeres, empecé como a conocer otro mundo en el que las reglas de la interacción entre hombres y mujeres y entre
personas en general son distintas. Yo recuerdo que mi choque principal en España no fue ese tema, sino el tema social, que yo soy una persona que va desde un país árabe a un país del sur de Europa, que es más sociable que el norte de Europa, pero igual, si lo comparas con América Latina o con el mundo árabe, esa gente es fría. Eso es lo que más recuerdo como choque. Bueno, yo volví a Egipto después de España 2 años antes de venir a Colombia. Luego, mi vida en Colombia son 7 años. ¿Tú crees que esos 2 años en España? 6 meses. 6 meses. Volví de España 2 años antes de venir a Colombia. Claro, 6 meses, no era mucho. claro, fue muy poco. Pero alcanzó a cambiarte Sí. la manera de pensar como de, ok, fui criado de esta manera, lo que tú dices, desde la intimidad, de una manera muy cotidiana, normal, de seres humanos, ¿sí? Pero igual hay unas cosas de la relación del hombre y la mujer, cuestiones, por ejemplo, como la virginidad, ¿no? De lo que legitima la sexualidad en el mundo árabe es el matrimonio, ¿no? Mientras que en el mundo occidental un poco la sexualidad se ve desde mucho antes, es la exploración de adolescencia, ¿no? Sí, yo recuerdo muy bien que la primera persona con la que estuve tenía 22 años y cuando le dije que era mi primera vez teniendo sexo, ella no me crió. Pues claramente, que en España va, o sea, yo recuerdo, sí, era muy curioso en España, porque una vez parché en Córdoba, en la casa de una chica que conocí por Couchsurfing. Ajá. Entonces ella me recibió en su casa y estaba hablando ella tenía mi edad, como 22, 23, pero estaba con primas adolescentes. Y sus primas estaban interesadas en conocer a un chico árabe, no sé qué, y me dicen, ¿y cuándo besaste a una chica por primera vez? Y yo como decidí hacerles la pregunta como si hubiera llegado de Egipto ayer. Ya. Entonces le dije, no, nunca. ¿Cómo así? Como ya tenían 15, 16 y ya tenían vida sexual. Me decían, ¿y nunca has metido una mano? Y yo les preguntaba con toda la inocencia, ¿qué significa meter mano? No, no sé nada de esto, ¿no? Pero para ellas era como, ¿de qué mundo vienes? Y pasa aquí también, cuando la gente sabe que nosotros no tomamos. Bueno, los egipcios sí toman, pero no es social, y no es todo el mundo. La gente promedia, como de clase media religiosamente, no toman alcohol, no tienen sexo, sí, no hacen muchas cosas, pero si no entienden. Por ejemplo, cómo nos divertimos si no tomamos ni bailamos como se toma y se baila acá. Pero pues hay muchas cosas que no, pero hay otras maneras de vivir. No hay estándares de cómo se puede vivir. Eso se me hace muy interesante y es que también como buscando un poco la manera en que se explora la sexualidad, tú me corregirás como esto después de la investigación que me atrevo a decir también que no fue extensa, pues, em, pero que me pareció muy curioso y es que la relación que tienen los hombres entre hombres es mucho más cariñosa a la que tenemos acá, ¿no? Entonces, se cogen la mano, por ejemplo, caminando en la calle, hay besos, a pesar de que nosotros somos muy cariñosos desde los abrazos, sí, nosotros tal vez besamos en la mejilla a nuestro papá, yo beso a mi papá en la mejilla y de abrazo, pero hay muchos compañeros o dentro de estas mismas charlas que uno se da cuenta de, yo nunca le di un beso a mi papá, sí, porque era el papá, ¿no? Pero, por ejemplo, la homosexualidad allí es castigada, Sí. ¿no? Mientras que acá es más un castigo social, pero aquí existe toda la normatividad para que se pueda ejercer, digámoslo, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese contraste, pues? Pues tu investigación es correcta porque en Egipto con mis amigos hombres, pues no había interacción física con muchas chicas, ¿no? Yo en la universidad, mi gran amor es una persona con la que, o sea, estuve enamorado años en la universidad, nunca nos abrazamos, nunca, hasta el día de hoy. Pero sí sentí por ella un amor grande, solo que las reglas del juego allá, sobre todo las reglas del juego entre dos personas como ella y yo en ese momento, que yo era una persona conservadora, a propósito, como tomé la decisión de ser una persona religiosa, durante mis primeros años de la universidad, por ejemplo, yo no saludaba a las chicas dándole la mano, porque yo creía en ese momento eh, que era religioso y el Islam no debería un hombre tocar a una mujer que no es su esposa o su familia, hermana, madre, tía, abuela, así, ¿no? Entonces hay muchos musulmanes y por eso no se ve en contextos internacionales la esposa del rey de Marruecos o de no sé dónde que se encontró con el presidente de no sé qué y lo saludó así, ¿no? Se ve de los musulmanes, porque algunos musulmanes no dan la mano entre hombre y mujer. En cambio, entre hombres, dormimos juntos, nos abrazamos, nos besamos en la mejilla, como dices, andamos como de mano en mano, andamos así. Aquí los hombres son secos entre ellos porque muchos hombres no quieren que se vea que son homosexuales, por eso no tienen cariño con hombres. Y aquí
si es un hombre cariñoso con un hombre en la calle, la única interpretación en Colombia es que son pareja, ¿no? En Egipto no, no. Y bueno, pero por otro lado, esto viene de como tú dices que no diría yo castigado, sino em, no es legal, tampoco es aceptado socialmente. Entonces, hay gays en Egipto, claramente, hay comunidades, pero sí todo es secreto, hay mucha persecución. Entonces, sí, son las dos caras, que por esto sí es que socialmente la gente sí es muy cariñosa entre ella, pero al mismo tiempo, si se hace así y se nota o se huele que son gestos ahí que no son de cariño, sino de otra naturaleza, ahí ya no es aceptable, ¿no? Entonces los hombres sí pueden tener cariño entre ellos, pero tampoco va a llegar a que un hombre le bese a otro hombre en el cuello en la calle. Esto no, ya no. Entonces, siempre está el tema de que nunca puede ser con la intención de un vínculo amoroso entre dos hombres. ¿Y tú crees ya dentro de la experiencia de vivir en diferentes culturas que hay culturas que limitan a la identidad a partir de las posturas humanas históricas que hemos dicho que esto es lo correcto en nuestra forma de vivir, nuestra verdad es esto? ¿Limita o simplemente son identidades diferentes que mientras la persona viva en esa identidad, sea religiosa, sea cultural, es libre? ¿Sí? Y solo limita cuando tú conoces lo otro. No, ayer hablaba con una amiga egipcia, psicóloga, que conozco hace mucho tiempo. Voy a contar una anécdota entre ella y yo, luego digo qué me dijo ella sobre esta pregunta. No voy a decir lo que pienses, sino lo que ella me dijo ayer. Entonces, yo recuerdo hace como 8 años, estábamos ella y yo en un barrio, que es como un barrio como Rosales, Usaquén, algo así, ¿no? Yo estaba escribiendo algo, estábamos en una banca. Bueno, todo el mundo sabe que dos personas no pueden besarse en la calle en ningún país árabe, ¿no? Como esto, no. Socialmente, en la calle tiene unas reglas sociales como más estrictas en cuanto al cariño físico. Entre dos hombres, dos mujeres, claro que no, pero entre un hombre y una mujer, tampoco. Ujú, claro. Entonces, como no, una pareja casada en Egipto nunca se va a besar en la calle, ni frente a sus hijos, por ejemplo. Ah, wow. Pero volviendo al tema, entonces ella estaba sentada en la banca. Yo solo apoyé mi cabeza en su hombro. Vino un policía, nos pidió las cédulas y nos armó un ahí escándalo, solo por este gesto, ¿no? Y luego en la llamada de ayer, en algún momento me dijo, es que yo llevo 7 años acá. Y me dijo, pues que uno en Egipto vive 7 años y no cambia mucho. Y luego ella me dijo, yo siento que estoy aquí, ¿qué fue la palabra que usó? Como uno humanamente, por esos límites, se marchita, no se desarrolla la experiencia humana, claramente. No se desarrolla la experiencia interior, porque lo exterior no permite que uno se explore, que uno se cuestione, que uno se descubra. Yo siempre pensaba que mi relación con la vida directamente empezó cuando fui a España. No por España, solamente yo necesitaba un lugar que tuviera menos límites, para que yo hiciera las cosas y viera qué onda, cómo me afectan las cosas, cómo, qué me gusta, ¿no? Pero si vives en un lugar que te limita a todo, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a equivocarte para después mirar tu equivocación y decir, esto no soy yo, no lo voy a apropiar, no me voy a apropiar de esta equivocación o de este error o de este comportamiento? Entonces, tú tienes una idea sobre ti mismo que no fue examinada por la realidad, porque no estás viviendo la vida que está en tu cabeza. Entonces, en Egipto, todo el mundo tiene cosas que quiere hacer, tiene una vida que quiere vivir y tiene otra, que es lo que le toca a todo el mundo. Ah, pero entonces tú dices, porque de hecho justo mi comentario iba a decir como no hay ni siquiera espacio para el cuestionarse. Y al contrario, tú dices, sí, todo el mundo se está cuestionando, pero no hay espacio para desarrollar esa cuestión. Sí, sí, porque cuestionarse sí, uno lo puede hacer sin necesidad de una vida para practicar esto. Porque, y incluso hay gente que puede cambiar en Egipto también. Bueno, todo esto lo digo como que dificulta esto, no lo imposibilita, ¿no? Porque yo conozco mucha gente también que ha cambiado un montón. Y es posible, yo también mismo cambiaba en Egipto. Pero me imagino que si hubiera vivido los últimos 7 años que viví en Colombia, en Egipto, los cambios que he tenido no habría tenido ni 10% de ellos. Ok.
Y bueno, yo te hacía la pregunta al inicio de si te has cuestionado tu hombría, llamémosla Mm, hombría, y tú me dijiste, sí, esa cuestión viene a partir de que tú sales o te lo habías cuestionado ya. no, no, yo salí joven, yo salí antes de saber quién soy. No solamente antes de saber qué es ser hombre y cuestionarlo, sino como, eh, o sea, sabía quién soy, pero no tanto. Tenía idea de quién podría ser, pero yo recuerdo una frase que nos dijo Hugo Ramírez, mi profesor de literatura, en los Andes, en un seminario del Quijote. El Quijote tiene una frase que dice: "Yo sé quién soy y sé qué podría ser". Eso es mucho conocerse, ¿no? Entonces, yo siento que llegué a eso aquí. Y bueno, hablando de la idea de la hombría, claramente, pues, la idea de hombre en Egipto es totalmente distinta a la idea de hombre acá, y la idea de hombre en Colombia es distinta a la idea de hombre de la que estamos hablando nosotros. Si salimos a la calle, la gente en la calle piensa de la hombría otra cosa. Entonces, nosotros, los hombres, los manes que han cambiado de idea en cuanto a lo que es ser hombre, no somos la mayoría todavía, en ninguna parte. ¿Tú crees que no hay un significado? ¿Como que hay un significado correcto o simplemente se va transformando a partir de nuestras experiencias en un periodo de tiempo o cultura? No, no hay significado, porque ¿qué significa ser hombre? ¿Dónde? ¿En qué cultura? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? ¿En qué clase social? Y no solamente el ser hombre, sino el ser. El ser cambia mucho por las condiciones, por las culturas, por las épocas, por la La experiencia. interseccionalidad de género, ¿no? Como Sí, también, que además tú eres el gran ejemplo sí, de señor. cómo el ser hombre es totalmente diferente Sí. cuando, pero bueno, tú abres un tema muy chévere y es como lo que piensan las personas afuera, ¿sí? Generalizando. Eh, Ahora todo el mundo piensa que yo soy gay. Tengo una pinta muy gay en los estándares estéticos acá. Entonces, yo ahora ando en el mundo, recibiendo todas las miradas y todos los acercamientos y las aproximaciones a una persona gay. Siendo yo una persona heterosexual, pues tolerante a la idea de que lo vean como gay, pero consciente de cómo es que te vean mucho como gay. Entonces, me parece curioso. Es curioso, de hecho es muy divertido, como comparto esa idea contigo, como hay con personas que me ha pasado y me han preguntado o me lo han preguntado por medio de un tercero, como ese será, ¿eres tú gay? Y, pero la verdad lo que me ha generado es aún más ganas de descubrirnos, Sí, ¿no? sí. Tú has vivido, creo que en carne propia, esta deconstrucción y construcción a un nuevo ser que tú mismo has buscado y creo que no ha parado, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le cambiamos un chip a alguien, cierto? Que bueno, tú te encuentras y te estrellas con contextos que o te permiten o te cuestionan o como así que no has dado un beso, como, ¿no? Pero estos hombres que viven en contextos totalmente herméticos, donde al contrario todo alrededor le está diciendo como, usted es un berraco, lo está haciendo bien, o el seguir riéndonos de los chistes morbosos o que cosifican, o bueno, ¿cómo le cambiamos el chip a esta otra persona? Pues es algo que yo siento que hago, consciente e intencionalmente hace tiempo ya, no solamente en esta cuestión, sino en todas las cuestiones, que creo serias, ¿no? La cuestión de Palestina, la cuestión de, mm, las cuestiones que me importan mucho, siento que aprovecho la vida diaria para siempre ahí intervenir. Entonces, ¿Y cómo es esa intervención? intento hacerla de una manera como un comentario breve. No sé, ayer yo estaba anteayer en un cumpleaños. Estábamos ahí sentados, tomando, escuchando música, la cosa, y estaba una pareja de amigos que estábamos como en una conversación muy relajada, ¿no? Sobre todo, pues, con trago. Pero en algún momento me hablaron los dos amigos que son pareja al mismo tiempo, pero una persona empezó como 2 segundos antes. Y fue la chica y el chico. Y la chica empezó a preguntar, luego del otro lado el chico empezó como 2 segundos más tarde a hacer la pregunta, por lo tanto, ella como no terminó su pregunta y él terminó su pregunta. Entonces yo, con la cara y la mirada, me dirigí a ella, le dije: "¿Qué preguntabas? Disculpa". Y repitió la pregunta, le respondí, cuando terminé, le dije: "Ahora sí, ¿qué me haces?", ¿no? Entonces, esas cosas pequeñas a mí me parecen importantes, ¿no? Que yo no voy a darle prioridad a la pregunta de un hombre
que está hablando al mismo tiempo que una mujer. Yo hago esas cosas, con las cosas pequeñas. Sí, con el tema de... Y esto pasa siempre en las conversaciones, que siempre hay muchos hombres que toman la palabra y yo no le doy la palabra, o sea, digo, no le doy la atención de escuchar si siento que imponen esto, su palabra, ¿no? Y esto pasa ya fuera de hombre y mujer, con débil y fuerte, con pobre y rico, ¿no? Yo siempre como, no, aquí todos tenemos el mismo derecho en todo, en la palabra y en cualquier cosa. A veces los comentarios, la palabra, y a veces también el comportamiento, como cómo decido yo reaccionar con la acción en una situación que dice, acá no hay una importancia basada en el género que se le otorga a un hombre más que a una mujer. No, en la atención, en todo. Entonces, no se me ocurren muchos ejemplos, pero eso es como fue el ejemplo que se me vino a la cabeza porque es el más cercano y sí, como... Y viéndolo de manera binaria también, ¿no? Como hombre y mujer, pero lo que tú dices como del pobre, rico, de toda la comunidad T, ¿no? Como Sí, los trans, ¿sabes? Como que no, es como quien tiene la palabra, como aquí somos horizontales, ¿no? frente al Carude del Parkway siempre hay personas trans que están en la entrada, ¿no? Entonces uno puede ver cómo los que entran y salen del Carulla miran a esas personas. Son personas trans pobres. Entonces hay gente que no los mira, como sienten que no quieren mirarlos. En cambio, yo siento que la mirada, hay un poema hermoso de un poeta egipcio, que es un poema largo en el que él habla de la vida, y hay una última parte que son como sabiduría. Entonces hay uno de los versos muy bello que dice, Khalik Nabil Wilau Bnazra Hnayena. Sé noble, así sea, con una mirada tierna. Entonces, mirarle a alguien a veces es lo que necesita para sentirse dignificado por el otro en comparación con quienes no lo miran. Eso está hermosísimo, se me pusieron los pelos de El punta. poema, este es el poema de Mahmoud Azzed. Khalik Nabil Wilau Bnazra Hnayena. Sé noble, así sea, con una mirada tierna. Ahora, si lo ponemos en términos de educación de esto en nuestros pares, ¿no? Como las personas que nos encontramos, con los que nos relacionamos en el día a día, o nuestros amigos, etcétera. Pero entonces, en uno de los capítulos anteriores, uno de los chicos cuenta de cómo cría a su hijo, ¿cierto? Y de cómo tiene que defenderse por medio de la, pongo entre comillas, violencia, ¿sí? Para que lo respeten, ¿cierto? Después de que él fue víctima de violencia reiteradas veces, ¿no? Otro amigo, en otra conversación, me hacía caer en cuenta después, pues que hay una teoría también psicológica aparte, donde Juan Garrido específicamente, me gusta citar porque no es como que todas las ideas, no, esto no soy yo, sino es la construcción que estoy haciendo socialmente, ¿no? Y él decía como, claro, es que esto se ve como violencia, pero psicológicamente también una teoría que dice que hay un punto en que como seres humanos tenemos que acudir a la agresividad, que es totalmente diferente a la violencia, para poner límites. No significa para hacer perder al otro, no es una competencia, sino de, hey, está pasando esto, pasó otra vez, ¿cierto? De ya tú acudiste a la conversación antes, le dijiste, advertiste, ¿sí? A tal punto de que este niño, porque además es un niño de 6 años, acude a la agresividad para poner un límite, ¿cierto? Que puede tener una perspectiva positiva de, claro, es que tenía que poner límites dentro de esta teoría psicológica, pero entonces también yo le preguntaba a él que no lo resolvimos en ese momento, no tenemos que resolverlo acá, es una responsabilidad gigante, pero sí me gustaría como hablar al respecto y es, ¿cómo hacer entonces que este niño no crezca pensando que la violencia es la solución? No viéndolo como agresividad y, claro, es que puse un límite porque tuve reiteradas veces y lo puse, sino de que es que tengo que ser violento para que me respeten. La pregunta más importante de la que yo quería hablar en este podcast, el tema de la violencia y la agresividad. Y gracias a Juan Garrido por regalarme a mí esa diferencia, porque yo llevo 2 días pensando en el tema sin tener esa palabra en mente. Lo pensaba solo desde la violencia. Bueno, voy a tomar una respiración, porque aquí sí es el grueso de lo que a mí me interesa decir. Perfecto. Ese niño soy yo. Mi respuesta no va a ser para tu amigo ese niño, sino va a ser sobre la revelación que yo tuve hace 2 días después de ver un episodio de un podcast egipcio que hace un amigo que se llama Mohammed Saadan.
Se llama La destrucción de la civilización, el podcast. Wow. Sí, en árabe, pero se llama así. Habla de filosofía y de muchas cosas. Y tenía un episodio sobre Eminem. Y el episodio se llama ¿Por qué tanta violencia? O los orígenes de la violencia, ¿no? Entonces, cuenta la historia de Eminem y pues yo no escuché tanto rap en inglés, pero ahí es común saber que él tuvo un problema con la mamá, que sí, tuvo una infancia perturbada, entonces hay mucha violencia en sus letras. Y el episodio intenta como interdisciplinarmente analizar por qué alguien puede volverse tan violento. Yo siempre he sido una persona agresiva, pero por lo que dice tu amigo, que descubrí que mi agresividad viene de un origen de violencia muy fuerte en Egipto, una violencia como de Estado, estar en muchas masacres, estar en una violencia de calle como muy densa. Pero además, antes de eso, también había una violencia social. Uno anda y ve la gente dándose la jeta, ves una pelea en la calle en la que matan a alguien así absurdamente porque se metió en la pelea, ¿no? Y eso era normal. Antes de la violencia, violencia. Como la violencia política en Egipto es algo ahí como el genocidio en Gaza, intenso en poco tiempo. Em, entonces, todo ese contexto de violencia hizo que ese niño, que era yo, se volviera agresivo para defenderse, para no eh, dejarse sufrir una injusticia. Lo que hablaba con mi amiga, la misma amiga que me dijo que uno en Egipto pierde ella es psicóloga, ¿no? Nómbrala, Fahad. Yara Muhammad, Yara. Yara Abdulkarim, Yara. Entonces con Yara pensábamos que en el episodio él dijo que las personas que siempre tienen una reacción muy exagerada a las cosas que tocan su dignidad, que se vuelven agresivas por una cosa que puede no ofender a otras, son personas que tienen como ahí un sentimiento de tal vez eh, que no los respetan y por eso hacen esto para exigir que los respeten, ¿no? O para exigir que no. Entonces ella me dijo que tal vez este no es tu punto, tal vez tu punto viene desde otro lugar. Y como ella me conoce hace mucho tiempo, llegamos a la idea de que todavía estoy explorando, pero ya como pillé algo, que muchos de los actos agresivos que yo hacía en la vida, como en las manifestaciones, por ejemplo, como me vuelvo como muy ahí, no sé, algo ahí se me prende y luego yo entiendo que eh, hay unos límites que yo siempre intento defender estando agresivo, pero esto la gente lo interpreta como es una persona violenta, simplemente. No importa cualquier cosa, ¿no? Pero igual, si tú escuchas una canción de Eminem, vas a decir, ¡qué violencia! Sin pensar en nada más. No, entonces lo que aparece es violencia. Es una persona violenta. Y me di cuenta también de que esto es lo que veía la gente. La gente no ve que esa persona se comporta agresivo porque no quiere dejarse violentar. Entonces anticipa. De hecho, hay un verso de la poesía árabe clásica que dice: "Waman la yadhlim an-nasa yudhlami". Quien no es injusto con la gente comete injusticias con él. Entonces hay como una lógica, sobre todo si sales de un contexto en el que las injusticias te caen por todos lados, entonces tú andas en la vida ahí como quien quiere pelea. Pero luego cuando uno entiende esto, siento que ya deja esa agresividad, porque ya no hay razón, porque sabe que la gente en principio no quiere ser injusta contigo, solo que lo pueden volver si tú eres agresivo con ellos. Y si te pones agresivo para prevenir la injusticia, entonces la injusticia te va a venir igual, o la violencia incluso. Entonces yo también, antes de escuchar este podcast, llevaba 2 días, después de un momento muy intenso de mi vida, entonces andaba en la séptima con la bici y mucha gente estaba en la ciclorruta y en algún momento yo tenía los audífonos, llegaba muy tarde, me estaban esperando unos amigos, no quería llegar tarde, estaba sintiéndome muy mal, entonces por la culpa de no querer llegar tarde a unos amigos que me invitaron a una cosa, entonces empecé a volverme agresivo, gritando ciclorruta, ciclorruta para que la gente se apartara. Y luego al día siguiente me di cuenta de que no. Y esto fue como hace
3 días en los que yo todavía sigo en el mismo momento de ver los orígenes de mi agresividad y decidir, yo voy a renunciar a esto. Y al día siguiente ya llevo 3 días y veo que hay otra persona que está comportándose con la gente. Estoy mucho más tranquilo, pero siento que necesitaba ver con la claridad con la que vi de dónde venía esa agresividad, también relacionándola con unos traumas de la infancia y de la adolescencia y decidir, o sea, yo toda mi vida, no, toda mi vida no, toda mi vida adulta, después de la violencia política, la violencia del Estado que he vivido, yo decidí que la violencia no va a ganar mi corazón. Yo voy a ser una persona que va a trabajar en vez de dedicarse a la venganza por la violencia, voy a elegir intentar aprender el otro camino, que ahora pues se llama el camino de la paz, pero es porque viví en Colombia y me he construido, deconstruido, reconstruido en una cultura de paz, pues en una cultura de paz parcialmente, porque también está la cultura de la violencia en Colombia, pero yo me sentí más afín a la cultura de paz porque yo dejé una violencia y no crucé todo este mundo para seguir por la violencia, ¿no? Entonces yo a nivel intelectual soy una persona pacifista, pacificadora, que trabaja por la paz, pero a nivel de comportamiento he sido una persona agresiva. Y volviendo también al tema de las conversaciones con amigos, yo recuerdo muy bien una conversación con mi amigo Juan David Vargas en mi casa, en la que él me estaba, fue un amigo que conocí en la universidad, que estuvo en mi casa mucho, y hablamos del tema de las mujeres. Estábamos solos, ¿no? Somos dos amigos cercanos y él es una persona que se cuestiona y me estuvo dando una visión de mis comportamientos a lo largo de años en cuanto a la interacción con mujeres y me hizo ver muchas cosas, ¿no? Entonces yo siento que esas conversaciones, o sea, esta conversación fue una de las conversaciones más importantes que yo he tenido en este viaje, porque uno siempre, aunque tiene la intención de cuestionarse, siempre tiene su visión, pero cuando viene tu amigo que te ha visto en muchas situaciones y te conoce incluso, entonces es compasivo contigo, porque si alguien que ha visto, pero no es compasivo contigo, sus conversaciones van a ser violentas, ¿no? Y violencia yo he cometido y he recibido mucha también. Y no solamente la violencia grande, sino la violencia pequeña. La gente ha sido muy agresiva también conmigo a raíz de mi agresividad, pequeña y grande, ¿no? Entonces, también no he tenido muchos espacios de conversación como este, como el que tuve con mi amigo Juan David, con el que tuve con mis amigas mujeres sobre este tema, pero con compasión. Espectacular. Creo que, creo que esto resume las grandes conclusiones que creo que venía esbozando, ¿cierto? Hablando de esto que es la compasión, primero, de la necesidad de sentir compasión, no solo entre hombres, sino entre seres humanos, para darle espacio al cambio, porque por medio de de la compasión es que llegan las conversaciones, por medio de la compasión es que llega esa mirada al otro que le permite existir, ¿no? Esa mirada justa que le permite, ok, aquí estoy y estoy actuando de estas maneras, pero ahora tú me has hecho cuestionar esto. Creo que es muy importante no solo cuestionarnos, sino dejarnos cuestionar. Y además de eso, cuestionar al otro, pero de una manera compasiva, lo que tú dices, como no atacando, no diciendo es que como tú no piensas como yo, entonces vas a dejar de ser mi amigo del todo, sino como no, mira, yo te quiero, he crecido contigo por el camino que hemos recorrido, quiero mirarte con compasión y quiero decirte esto. Si no hay al menos un deseo de cambio, pues bueno, uno puede tomar decisión de alejarse o como que en estos días también, junto con Vale, como mi pareja, que es mi gran compa de vida, decíamos que uno puede dejar de resonar con las personas por medio de las diferentes etapas en las que uno está, ¿no? Como hablábamos al comienzo, antes de entrar en el podcast, de que nosotros tenemos muchísimas etapas a lo largo de la vida, no las etapas sociales como la niñez, la adolescencia, no, sino que en un mes podemos ser múltiples personalidades y múltiples personas, ¿cierto? Que cómo no mirar con compasión al otro, porque no sabemos qué está viviendo el otro ni de dónde viene además. Sí, y bueno, junto con la conversación que tuve yo con mi amigo en el que él me estaba haciendo cuestionar, no te hablé de las otras conversaciones que tengo, por ejemplo, con mis amigos árabes.
Claro. que son machistas, que son homófobos, que sí son un hombre árabe, ¿no? Que sobre todo mis amigos árabes que viven en Colombia, que son personas que quiero mucho, ¿no? No son diablos, pero solo quiero, sí, hablar sobre un tema y yo hablo con ellos sobre esto. Particularmente tengo 2 amigos muy cercanos con los que nos veíamos cuando yo vivía en un apartamento por ahí en La Macarena, nos veíamos 3 veces a la semana, ¿no? Solo los 3. Charlábamos de todo, entonces yo conozco muy bien sus vidas, eh, pero me demoré mucho para sentirme en confianza, mucho es años, y hablar con ellos con el tema de que lo que tú haces con tu mujer, que no necesariamente es una violencia directa, pero es como solamente arrinconar, como mantenerla en la casa siempre, ella que no tiene una vida independiente. Yo les digo, esto, esto no es, tú sabes que no. Y luego también llegamos al nivel de confianza en el que ellos me dicen, yo sé que no. Todavía lo estoy haciendo de la misma manera, pero yo sé que esto no es justo, ¿no? Guau. Que él tenga su vida libre, con todas las libertades del mundo, y que su mujer no, que ella está todavía criando al niño en la casa, que todavía tiene que pedirle permiso, como viviendo como si estuvieran viviendo en Jordania o en Egipto o en Palestina. Entonces yo sí abro estos temas, yo sí, y cuando entro, por ejemplo, esos amigos, yo conozco a la esposa de uno y hablamos, pero la esposa del otro la vi una vez en 5 años de amistad en una boda y no hablamos. Pero en cambio hay otro palestino, también árabe, mayor que ellos, palestino, mucho más conservador que ellos, pero yo entro a su casa siempre y hablo con su esposa y nos sentamos en la misma mesa, ¿no? Entonces, pero también esto es un contexto que él me abre esto porque él tiene mucha confianza conmigo. Y es una mujer palestina, árabe, que en la casa cuando yo voy siempre anda con el hijab, pero hablamos y nos podemos reír incluso con como el respeto que conveniente con el contexto, que estoy en la casa de un señor, con una señora, con los hijos, pero sí hablamos. Algo que no pasa con las esposas de mis amigos, que son más jóvenes, a los que soy más cercano, pero son decisiones personales. Pero sí, yo estoy en Colombia en muchos contextos en los que yo soy el que plantea la otra cara de la moneda, aunque en el contexto colombiano yo soy tal vez el árabe retrasado en cuanto a estos aspectos. Pero en los contextos árabes yo soy el progre que plantea cosas que ellos no plantean, que habla de que yo sí soy una persona musulmana, mantengo mi fe, pero yo sí apoyo y creo en los derechos de las diversidades sexuales. Es una cosa que yo lo digo también con mis amigos, ¿sabes? Que me llaman gay, ¿no? A veces porque me he visto de una manera colorida, dejo el bigote así, pero sí, yo estoy entre, y no solamente porque viví en Egipto y ahora vivo en Colombia, no, estando en Colombia, yo todo el tiempo transito entre culturas muy distintas y tengo roles distintos en esto. Yo soy el cuestionado en algunas y me dejo cuestionar, pero en otras tengo que provocar estas conversaciones. Bueno, increíble. Me parece que es una gran enseñanza y creo que esto hay que compartirlo, esto hay que compartirlo más allá de esta conversación y el podcast, como que creo que tenemos que ser evangelizadores de esta forma de pensar. Y pues bueno, ya para cerrar esta conversación, quiero hacerte una pregunta que tal vez es tricky, pero ¿le enseñarías o qué te enseñó el hombre o esa masculinidad árabe, egipcia, al hombre colombiano que hoy eres? Bueno, yo fui hombre egipcio, hombre chiquito egipcio, hasta los 24. Luego vine acá de los 24 a los 31. Entonces me volví hombre sin chiquito en Colombia. Pero diciendo esto, yo también soy consciente de que sigo siendo árabe, solo que no el árabe que era, un árabe distinto, pero no dejé de ser completamente árabe, ¿no? Entonces todavía tengo, o sea, elegí con qué quedarme de esa cultura y elegí qué recibir de esta. Y ahora estoy volviendo a ser un hombre, ya no colombiano ni egipcio, sino el hombre que estoy intentando ser, el ser humano que estoy intentando ser. em, Estoy volviendo a ser árabe otra vez, pero con la confianza de que sé que puedo decir al respecto. Cuando me preguntan, oye, ¿eso es árabe? Le digo, sí, sí, es árabe, es que yo soy árabe. Y puedo defender esa postura, porque ya he pensado esas cosas
y he decidido seguir siendo árabe en ciertas cosas, como por ejemplo, hay muchos valores del hombre árabe que a mí me parecen buenos y que los quiero seguir practicando. Em, y esto, por ejemplo, lo podría ver una amiga que ha vivido en Egipto y decir, eso me gusta, ¿no? Que los hombres árabes son unos hombres muy caballeros. Y a mí me gusta ser caballero, ¿no? Que tal vez aquí sí existe, pero no de la misma manera. Entonces, esto me parece chévere, ¿no? Que igual es bueno en cualquier cultura, solo que viene de origen distinto. Pero el ser caballero es algo admirado, ¿no? Pero yo no lo hago para ser admirado, sino porque esta es mi cultura y la quiero mantener. Y ya, el resto de las cosas que si veo que no son malas, las mantengo y las practico, aunque no sean de esta cultura, que es la cultura colombiana. Los árabes son muy generosos, una cosa que me gusta. Los árabes son muy interactivos y son muy respetuosos con las mujeres, a pesar de que la única idea que hay sobre ellos es que son la otra cosa, pero los árabes por los límites entre hombre y mujer se vuelven muy respetuosos. Entonces yo ahora siento que me gustaría volver a hacer esto, a ser muy respetuoso sin, sin crear límites, pero es el respeto natural que nosotros practicamos hacia las mujeres, que es como nos enseñaron, que hay que respetar, ¿no? Claro. Entonces yo siento que eso es algo chévere, que se critica a veces, pero pues todo se critica. Todo se critica además. Todos que nos critiquen, que nos critiquen. Y como vemos, ¡epa! Mira, terminamos pues con el show. No, pues bueno, Ahmad, fue un gusto hablar contigo, un gusto tenerte acá. Bienvenido una vez más a este parche de personas que nos estamos cuestionando. Y bueno, te diría que Salam Aleikum se diría. Sí, salam aleikum es el saludo inicial y final, significa que la paz sea con ustedes. Exacto. Y el completo es salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz sea con ustedes, la misericordia y las bendiciones. La misericordia es muy importante. No, gracias a ti, Juan, gracias a Vanessa, sobre todo porque Gracias, las Vanessa. mujeres como Vanessa son las que propician espacios de encuentro entre hombres que se cuestionan. Y gracias a ti también porque no me conocías antes y que viniste con lo que yo te dije, que es casi imposible, que es una página en blanco queriendo conocer a la persona, que es algo que no hace la gente. Eh, no quiero hablar de cómo hacen las otras gentes, pero quiero decir que yo aprecio mucho esto y aprecio también tu esfuerzo de querer abrir el espacio para que muchos hombres vengan aquí a decir, y no solamente a decir cosas bonitas, ¿no? Decir también las cosas malas Correcto. que les parecen malas y que ya no queremos, ¿no? Porque en contrapeso a esto están los miles y millones de grupos en todo el mundo del macho alfa y del hombre hombre y no sé qué, son la mayoría de los grupos de hombres, ¿no? Sí, la mano. Entonces hay que hacer la resistencia y te agradezco por esto. Tú estás haciendo un trabajo muy importante para los hombres y para el mundo. Gracias, gracias, gracias. Que los abrazos sean la resistencia. Sí, sí, sí. Es verdad, gracias. A ti, a ti.